Saludos familia del Rumbo de la Tarde. Aquí estamos, como de costumbre, con este equipo maravilloso de técnicos y profesionales que hace posible 2 horas de un contenido de calidad de 3 a 5 por la emisora Rumba 98.5 FM, pero también estamos en las plataformas digitales a los que nos puedan seguir a través de sus diferentes aparatos inteligentes por el YouTube Rumba FM, pues ahí entonces podrás seguirnos y seguir nuestros contenidos, aprovechando pues la oportunidad de agradecer a Dios que nos permite una entrega hoy miércoles 28 y no de cenizas. Saludos María Cristina, buenas Hola, tardes. buenas tardes, Eduardo coordinador. Rosario, ¿cómo están? ¿Cómo lo ha tratado el día? Muy bien, con mucho calor, pero aquí estamos con todo el entusiasmo y el ánimo de compartir la actualidad con nuestros amigos telespectadores y extrañando también a nuestros compañeros que hoy tomaron el día libre por compromisos algunos. Delvis para allá. Delvis Yanni viene, ¿no? para allá. Ah, sí, no, Delvis para allá viene. Claudia Rita está excusada. Sí. excusada. Bueno, Buenas tardes, equipo, al país. Agradecerles primero a Dios y a ustedes por permitirnos que juntos podamos trazar el rumbo del país, el rumbo de la patria de 3 a 5 de la tarde. Bueno, este equipo se suma a la solidaridad, al dolor por el fallecimiento del señor Sánchez Martínez, Julio Sánchez Martínez, quien fue el rector de la Universidad de INTEC desde los años 2021. Creo que su gestión culminaría al 2027. Sí, para cumplir con un segundo periodo para el cual fue reelecto. Así mismo. Y bueno, una inmensa cantidad de figuras allegadas que conocían de su trayectoria, que es bastante amplia, en el área de negocios. Él se graduó en los Estados Unidos bajo esa modalidad y es un hombre que tiene, tiene una impronta importante dentro de esa alta casa de estudios como es la Universidad de INTEC y los aportes que ha hecho en todos los sentidos y sobre todo en materia educativa. Y falleció, tenía 72 años. 72 años. Aún se desconocen las causas, pero nos sumamos al dolor, a la tristeza por el fallecimiento del rector de la Universidad INTEC. Yo también, Julio, quiero expresar mi solidaridad. Tuve la oportunidad de conocerle, incluso de conducir un panel donde él era uno de los expositores y me consta su rol de académico, de investigador y científico. Julio Sánchez Mariñez era una persona que donde quiera que estaba propiciaba que las mujeres en República Dominicana se insertaran a las carreras STEM, que son las más complicadas y que están dominadas por hombres, que son esas carreras que se apuntalan hacia la tecnología, las matemáticas, las ingenierías y las ciencias. Él incluso tenía programas de becas en INTEC que había creado desde su ingreso a la universidad en su condición de rector, porque antes estuvo como vicerrector y asumió algunos cargos porque era psicólogo de profesión. Y esos programas de becas propiciaban que muchas instituciones becaran a niñas para que incursionaran en las carreras STEM, porque él había insistido en que en el mundo predominaba la presencia de los hombres. Don Julio era una persona muy jovial, a pesar de su larga trayectoria y sus largos años de vida. Y la verdad es que propició un dinamismo en INTEC. Mi hija entró a estudiar una carrera STEM gracias a sus palabras motivadoras, a que la orientó en algún momento. Pudo obtener una beca gracias a sus cualidades y a todo el apoyo de la universidad. Me dio mucha nostalgia enterarme de esta información en el día de hoy. Me uno en solidaridad a toda la familia itexiana que ha declarado 3 días de duelo institucional y que ha dispuesto que sus banderas ondeen a media asta. Así es que el país pierde a un gran maestro, a un tremendo científico e investigador,
a un hombre honesto y la clase magisterial está de luto, no solamente en República Dominicana, también en Latinoamérica y el Caribe, donde participó en importantes organizaciones y donde realizó importantes programas de investigación y dejó legados. Así es que descanse en paz, don Julio Sánchez Mariñez. Mientras tanto, vamos, Álvaro, con las tendencias. Como siempre, tenemos contenido y establecemos una dinámica de actualidad en esta parte introductoria del Rumbo de la Tarde. En el Rumbo de la Tarde llega el Rumbo Noticioso. Bueno, en caliente, hace unos minutos se ha estado difundiendo una información a través de un comunicado que emite el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la cual amenaza con cancelar el visado o restringir la entrada a los Estados Unidos al que atente contra la libertad de expresión, tanto de empresas de origen estadounidenses como a ciudadanos. Esta información se da pues en un contexto muy especial. Dice la información, dice que en algunos casos funcionarios extranjeros han tomado medidas de censura flagrante contra empresas tecnológicas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses sin tener la autoridad para hacerlo. Eso lo expresa Marco Rubio. Por eso, entonces, él anunció una nueva política de restricción de visados que se va a aplicar a extranjeros responsables de censurar libertad de expresión en los Estados Unidos. Eso ha generado muchísima controversia. Él no se refirió a ningún caso puntual, pero sabemos que Elon Musk, que es una de las personas más cercanas al presidente Donald Trump y que formó parte de su gabinete, es el dueño también de X, que antes se llamaba Twitter, y que ha tenido un enfrentamiento con la Suprema Corte de Brasil, donde ha sido vetado. Creo que quizás por ahí se inclina el asunto. Recordemos también que desde Meta se le brindó un apoyo muy importante a Donald Trump para su campaña política y que ha tenido algunos inconvenientes también el propietario de Meta, antiguo Facebook. La verdad es que son como acciones un poco insólitas, pero también buscan proteger a los cercanos a Trump. No, sin duda es que nosotros estamos viviendo probablemente los mejores tiempos en materia de libertad de expresión. Sí. Pero de igual forma también de expresiones calumniosas, de difamación. Y creo que esas grandes empresas como Meta, es decir, y las redes son importantes a la hora de moderar los contenidos. Este siempre será un tema muy sensible porque se pueden combinar muchas cosas con otras. O sea, cuando tú tratas libertad de expresión, eso se puede malinterpretar. Cuando vivimos en una humanidad que lo que obliga es a ser más amplio, es decir, más libre a la crítica, a las cosas que se puedan decir, pero naturalmente que también hay que tener restricciones, porque el hecho de que tú tengas una herramienta maravillosa que te permita comunicar y que tu mensaje llegue de forma masiva y rápida a muchas personas, eso no te da tampoco una licencia de afectar reputaciones y sobre todo cuando no tienes la posibilidad de probar lo que dices, tanto de empresas como de personas. Sí. Lo cierto es que en la medida que nos vamos democratizando en exceso, aunque parezca muy amplio el término, no es menos cierto que nos vamos exponiendo a lo que esto implica. La República Dominicana, por ejemplo, está siendo objeto hoy como nación de una serie de casos de difamación, injuria, entre otros delitos que se cometen a través de el ejercicio de la comunicación, principalmente por las redes sociales, y eso era de esperarse. A lo que debemos estar es preparados, como en efecto lo estamos, con las garras jurídicas para que todo aquel que se sienta víctima de tales daños, como en efecto ha ocurrido,
acuda ante los tribunales y que logre resarcir o que se le reponga un daño por vía de las fuentes consideradas por el juez a partir de los efectos generados por lo que se considera como difamación, injuria, daños y perjuicios, entre otros posibles delitos que se cometen a través de estos instrumentos que son tan positivos cuando se utilizan para bien, pero son muy dañinos cuando se utilizan para mal. El micrófono, que como decía el maestro Pedro Pérez Vargas, aumenta méritos y aumenta defectos. Quiero agregar que bien temprano, cuando Ernesto, nuestro coordinador, y yo pues tuvimos la dicha que Dios nos facilitó de conocernos y compartir esos años mozos de formación detrás de esta carrera, siempre desde ese momento hasta hoy argumenté y argumento que estar aquí en una cabina de radio con un micrófono, con el privilegio de que miles de personas, millones en algunos casos, te den la oportunidad de escucharte y que tú puedas ser una especie de modelo de conductas, de acciones que te permitan contribuir forjando, si se quiere, la sociedad de la que tú eres parte. Hay que tenerlo muy, muy presente. Si usted no tiene esa responsabilidad aquí en la televisión, en una plataforma de redes sociales, usted no debe de llamarse comunicador, ni se le debe de permitir. Pero además, quiero recordar al expresidente mexicano Benito Juárez con su frase histórica y emblemática de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Donde comienzan mis derechos, donde terminan mis derechos, comienzan los de los demás. Entonces, el derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional en la República Dominicana, en Estados Unidos, pero también es un derecho fundamental, el derecho al honor y al buen nombre. En conclusión, debemos de buscar la manera de vigilar al menos este derecho para que no se convierta en un exceso. Bueno, miren. Llegó Vianney Marcelino. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí no me saludan y yo llego. El que llega es el que saluda. Usted se había despedido. A veces, Señores, a saludos. ratos, como dicen los ¿De mexicanos. dónde? Usted se había excusado que no iba a poder estar en el programa. ¿Pero quién dijo? ¿Cómo que Un quién dijo? un No, es pajarito la producción. Pero No, qué yo bueno dije- que yo estás dije yo aquí. salí, estaba aquí temprano, Fresco. salí y retorné. Miren, Qué bueno que el gordo de oro está en cabina. miren, cuando Adelante. hablamos de libertad de expresión Está y difusión del cotizando pensamiento, demasiado ya. estamos hablando de conquistas importantes en materia de comunicación en la República Dominicana. Ahora, cuando se trata de controlar la libertad de expresión y difusión del pensamiento, entonces se le quita el término de libertad. Si hay que controlar eso, si hay que regularizarlo, entonces no hay libertad. No es regularizar. No, ahí voy. Es No, vigilarlo no hay para que tú libertad. ejerciendo ese derecho no vulneres otro. No, entonces no hay libertad. Ahora, entonces no hay libertad. Entonces, la libertad de expresión... Pues hay que modificar la No, Constitución. entonces no hay libertad entonces, pues ya pierde el concepto de libertad. ¿Qué es lo que hay que regular y controlar? La chabacanería y el libertinaje, que es otra cosa. Es que estamos confundidos, eso es otra cosa. Y esa chabacanería y ese libertinaje, todos los gobiernos, los últimos gobiernos, desde que existen las redes sociales, lo han apoyado. Lo han apoyado. Aquí cualquiera, hablando disparate en un medio de comunicación, en unas redes sociales, los gobiernos lo apoyan y los candidatos lo han usado también. ¿Por qué no hablan de eso? Cuando son candidatos, el del Derby quiere ser diputado por la terrena, lo usa. Él usa 3 influencers de la terrena, diciendo mala palabra, entonces Derby lo usa. Entonces pues lo quieren criticar. Esa es la realidad. Ahora, aquí periodistas hasta ofrendaron sus vidas para esto mismo, para que nosotros podamos hablar aquí. ¿O se nos olvidó Orlando Martínez? ¿O se nos olvidó Goyito García Castro?
¿Se le olvidó? Claro que no. Se le olvidó también Narciso González. Y coincidimos contigo. Entonces, ahora. Ya tú acabas de citar entonces estamos personajes que no regular, usaban el micrófono para dañar. Aquí no hay que regular ni controlar nada. Aquí sabemos quiénes están en los medios construyendo, aportando, y sabemos quiénes están en los medios para buscar view, para estar acabando con los demás, buscando eso mismo, buscando monetizar y buscando un sinnúmero de cosas que no aportan a esta comunicación moderna, que es muy bonita porque la comunicación moderna nos permite a nosotros que desde un celular usted estar informado. O sea, lo que usted antes tenía que escuchar la radio en su vehículo o llegar a su casa para ver el televisor y estar edificado, estar bien informado, ya la telefonía móvil, así es, el internet nos da esa oportunidad de nosotros andar bien informado y estar al día. Entonces, eso hay que cuidarlo. Pero es que los gobiernos han contribuido a eso. Entonces, esa es la parte que no quieren decir. Pero cuando son candidatos, buscan a toda esa gente porque entienden que le dan popularidad. Porque esta es la sociedad de los views. La bendita sociedad de los views. Que es la misma sociedad porque las sociedades van cambiando. ¿Usted se acuerda cuando era la sociedad de los cadenuses? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. La sociedad de los cadenuses. De regreso. Sí, la sociedad de los cadenuses. Después fuimos cambiando a sociedad. La sociedad de los tenis night. ¿Tú te acuerdas de la sociedad de los tenis night? Que lo que valía era un tigre en un barrio con unos tenis night. Sí, claro. Y que se daba las mejores muñequitas del barrio. Wow. ¿Tú entiendes? Entonces ahora estamos en la sociedad de los views. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Sí, se observa mucha gente que está fascinada, obsesionada, enferma. Gente, por cierto, muy querida a veces por uno. Pero que uno observa que hacen lo indecible por obtener cierta viralización. Y creo que un ejemplo de que en la República Dominicana hemos avanzado en cuanto a las restricciones en lo relativo a esto, es que en las últimas 4 o 5 semanas hemos sido testigos de la gran cantidad de sometimientos y hasta condenas que se han producido a partir de la acción de gente que se siente difamada, pero gente de primera línea en el quehacer público dominicano. Ángel Martínez ha sido sometido por una ex viceministra del gobierno dominicano, que según hemos observado, cuenta con el apoyo de ciertos sectores de la vida pública nacional. Eso deja totalmente claro que aquí hay un órgano regulador por excelencia, que es el Ministerio Público, quien acciona en primera instancia, y luego está el imparcial por excelencia, que es el juez, la judicatura, que establece si lo que se virtió a través del medio es dañino como se alega o no es dañino como se alega. Estaremos atentos porque hay muchísimos casos. El de Ángel se sobreexpone por la notoriedad de su medio, pero hay gente que no son tan notorias y que también están sometidos en otras instancias por haber vertido contenido que atentan contra la dignidad de los humanos. Bueno, ahí vimos, Delvis, el caso de una doctora de origen venezolano que estaba ejerciendo la medicina en República Dominicana y que fue denunciada por mala práctica y también por supuestamente alterar su certificación universitaria. Ajá. Porque se alegaba en un programa de investigación de que ella no era médico. Resulta que 2 veces el tribunal ha fallado a favor de esta mujer diciendo que ella puede ejercer la medicina en el país y que sí es una profesional confirmado ya en Venezuela. Y yo creo que aquí la difamación se ha enraizado a todos los niveles. Lo que pasa es que se viraliza mucho cuando se trata de personas que tienen muchos seguidores, cuando se vuelven también tendencias en redes sociales, pero también hemos visto personas que en algún momento gozaban de mucha credibilidad y respeto, cómo se sumaron a olas a decir cosas que no se correspondían a la verdad y que en un momento le dieron un caldo de su propio cultivo y reaccionaron. La verdad es que cuando ustedes hablan de libertad y de libertinaje, yo sí creo, bueno, que la chabacanería que tiene que ver con cosas a veces de muy mal gusto no debe censurarse porque siempre ha existido ese tipo de cosas, pero también ya cuando se llega a la vulgaridad, a decir acusaciones que rayan ya hasta en el peligro, que vulneran las familias de esa persona que está siendo afectada y que lacera su dignidad, yo creo que aquí hay que ponerle un freno ejemplar a eso.
mucha gente deja a veces las cosas así para no asumir el proceso por lo extenso y complejo que es, el dinero, lo que implica ir a tribunales y estar sometido a un proceso judicial. Y eso realmente le da riendas sueltas a otros que se dedican a difamar. Claro. Pero yo creo que está bueno, yo creo que todo el que se siente difamado debe ir a los tribunales correspondientes y que aquí de verdad se marquen los precedentes, porque aquí se está abusando de la libertad de expresión. Mira, quiero agregar brevemente que no tengo el honor de conocer a la señora venezolana, pero debe ser muy difícil para ella, para su familia, para alguien que tenga vínculo comercial con ella, el daño que se le ha provocado. Porque mire, que usted vaya a ejercer a un país y que tenga la debida certificación, la debida validación, si la tiene, y que a alguien se le ocurra decir que usted no tiene nada, y que le desacreditan y que luego le dañan su carrera y la clientela se va por la borda y comienza a recibir todo tipo de ataques. Su inversión Eso debe realizada ser difícil, también. de verdad que debe ser muy difícil. No tengo el honor de conocerla, pero si es como en efecto se ha dicho en algunos medios de comunicación que ella estaba acreditada, creo que estamos frente a un caso que puede marcar un precedente bastante notorio en cuanto a la difamación, la injuria y el perjuicio en contra del bien y de la dignidad, porque estamos hablando que no solo la dañan a ella, dañan su carrera, dañan su clínica, dañan su centro médico. Su familia. Eso es peligroso, ¿eh? Sus recursos que también se ven impactados porque tu modo de producción no lo estás llevando a cabo. Le afecta, sí. Y por igual también el funcionario público tiene que saber qué tipo de pleitos puede echar Claro. y qué no, para que las cosas no se le conviertan en un efecto boomerang. Esa misma revolución hoy que tienen las redes y los medios de comunicación tiene que hacer entender, o sea, qué tú consideras difamación o qué tipo de respuestas tú puedes dar ante una crítica, por más ácida que sea. Porque aquí, por ejemplo, aquí funcionarios lo acusan de pájaro o de que le gustan los hombres. Es lo mismo. Entonces es lo mismo. sí, tú mañana entonces decides actuar y te vas a hacer un sometimiento a la justicia. Tú lo que estás logrando es haciendo que ese tipo de información se reproduzca más y la persona que lo dijo tú la haces más famosa. Y al final, como dice Fito Páez en una de sus canciones, que no vale la pena rodearse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Tú tienes que saber hasta el grado del conflicto a lo que tú te vas a enfrentar. Porque si una persona te dice, sí, mira, a ti te gustan los hombres, a este ministro le gustan los hombres, y yo yo tengo fe y testimonio porque lo vi subiendo en un piso con un macho, desde el espejo se veía desde la sombra una ventana, movimientos de cadera, todo ese tipo de cosas, ya el hombre está haciendo unas imputaciones más detalladas que eso puede obligarte a actuar y a querellarte por difamación. Pero aquí también a veces hay cosas que hay que dejarla pasar o tú saber enfrentarla de otras maneras para tú también evitar que esa misma información, tú queriendo hacer bajar la guardia, que esa información no tenga un nivel de difusión mayor, lo que hace es que complica las cosas, los reproduce. El funcionario hoy en día, así mismo como tiene poder de ayudar, tiene poder de crecer, es más vulnerable de lo que mucha gente no se imagina. Mira, acá hay un tema también de... Si yo le digo, Eduardo, si tú no tal cosa, entonces yo hago esta cosa. Eso es extorsión. Ok. O sea, Delvis, si tú... Si no te doy 2 millones de pesos, por yo ejemplo, digo que tú tienes un muchachito en la terreno. y yo te digo, diga lo que a usted le dé su ¿Tú maldita me gana. entiendes? Entonces, eso es extorsión. Ok. Y Yo te aquí- digo, diga lo que usted quiera. Y aquí por ejemplo. los extorsionadores se dan silvestres. No, extorsión Como la hierba. Extorsión es una cosa, Ajá. y otra cosa es que tú cometas el delito y que pague para que no se sepa. También. ¿Entiendes? Pero óyeme una cosa. Pero oye el ejemplo que estamos poniendo. Tú dices, te voy a acusar públicamente de que tú hiciste tal cosa. Óyeme una cosa. Si Ahora, yo soy inocente, te reto a que lo diga. Ahora, por ejemplo, un funcionario público, tú lo estás cuestionando. Ajá. Y si tú cuestionas a ese funcionario que tiene un muchachito
Sí. A nadie le importa eso es su vida privada. ¿Y te entrega dinero por eso? No, sí. Ahora, cuestiónalo por su accionar con el dinero de nosotros, con el dinero público. Ok. Cuestiónalo por su gerencia. Por ponerte un ejemplo, pero no le cuestiones su vida privada. Y tú dices que un funcionario tiene su esposa y 3 queridas, a nadie le importa eso. O a nadie le tiene que importar eso. Lo que pasa es que Y hay mucha gente que utilizan esos elementos para la extorsión. Lo que pasa es que hay unos cánones morales a los cuales el funcionario no se quiere ver sometido en violación. Exacto. Pero yo siempre he establecido que no hay forma de extorsionar a alguien que no esté sujeto a la extorsión. El funcionario que no esté vulnerable. que no esté vulnerable. Que no esté vulnerable. No hay forma de extorsionar a ningún funcionario que no esté haciendo lo indebido. Como dice el refrán popular, el que no tiene hecho, no tiene sospecha. ¿Entiendes? Entonces, que se dice, no, que son redes de extorsión, pero ¿a quién extorsionan? A gente que lamentablemente quizás se está riñendo, porque el que da $1 millón de pesos del Estado Dominicano es porque se ha cogido 100. Frente a eso, nosotros entendemos... O sea, nada más da un 1%. Sí, porque, eso es chin de porque él. no hay forma. Incluso yo conozco funcionarios que han sido contactados para que le entreguen dinero a cambio de guardar silencio por tal cosa. Y él dice, dale para adelante. Dale, no te calles. Y cuenta conmigo y a la hora de la verdad, si me da derecho a réplica, yo asistiré. O sea, eso es si tú estás seguro. Si no estás seguro y estás pisando vidrio en la institución donde te pusieron, entonces la vía más fácil es entregar el 1% de lo que te está tomando de una institución que no... A propósito de que quien es objeto del chantaje es porque es sujeto del mismo, es la explicación que das. Exactamente, claro. Quiero citar, y me voy a referir en el comentario, un caso. El exministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo, el Ministerio Público le requirió o le propuso un acuerdo. Yo no tengo nada que acordar. No tengo que acordar. Yo no le debo nada a esta sociedad y yo no me equivoqué Perfecto. en el ejercicio de mis funciones. Y un juez le dio la oportunidad para lo propio y fue enfático en responderle de la misma manera. Quiero compartir para de mi... De hecho, eso es incluso es público en otros casos también, en donde el Ministerio Público probablemente no tenga las mejores de las evidencias de lo que te acusa, pero te pone a llegar a un acuerdo en la que tú admitas culpabilidad para dejarte tranquilo. Ajá. Hay mucha gente que por un tema de no sé, de honor y respeto de dignidad te dice, no, yo es que yo no tengo nada de lo que ustedes me acusan, tiren para adelante, yo voy a demostrar mi inocencia. Pero existen otros casos que probablemente sean ciertos, pero hay personas que están dispuestas a evitar pasar ese trajín, esas dificultades de estar en procesos judiciales durante años y verse afectado tanto de su patrimonio personal como corporativo, porque mientras tú estás bajo una investigación judicial que pasan 4 años, tú no puedes ni siquiera pasar una tarjeta de crédito por ningún lado. Sí. O sea, tú eres un invisible, tú no tienes acceso a nada, y en función de eso hay mucha gente que prefiere sacrificar su reputación con tal de llegar a un acuerdo amigable para que lo dejen tranquilo. Hay un tema, escúchame Eduardo, es un problema porque entonces yo difamo a Delvis. Ajá. Pero Delvis se constituye en abogado contra mí, lo estoy poniendo a gastar cuarto y a dar viajes para los tribunales y a perder su tiempo y a que se impaciente su familia. Sí, claro. Porque, oígame bien, porque entonces la familia de Delvis, los hermanos, los padres, mi hijo que es un tribunal, y yo lo estoy difamando a él, pero él tiene que ir a un tribunal. O sea, señores, tenemos que ir, porque ya eso se está convirtiendo aquí en un jueguito, en un relajo. Sí. Entonces tenemos que, creo que ir creando conciencia. ¿Qué necesidad hay de estar hablando cosas, tratando de hacer daño? ¿Qué necesidad? Porque usted trata de hacerle un daño moral, pero también trata de hacerle un daño social. Social, sí. Y esas cosas que entonces todos los sobrinitos de Delvis, los hijos de Delvis ven que a Delvis, claro. porque lo ven en Google. Cuando googlean Delvis Santos, para ver que está su papá. Sí. Dice que para ver si su papá habla bonito por los medios. Ven ahí, Delvis Santos demanda viene Marcelino por difamación. Pero, Julio, tú pero citaste... insistir también en el tema, ahora paso en unos instantes, Eduardo. Eso que plantea Vianney, insistir en el tema de tú saber quién está a la altura del conflicto.
Yo recuerdo bajo ese proceso pasado, que Marcha Verde, o sea, una campaña agresiva que hubo en contra de mi padre, que eso se tradujo también a miembros de mi familia, en donde uno de esos individuos, que tú conoces a uno de ellos, Vianey, que es amigo tuyo, tipo freco, un charlatán. ¿Cuál es? Un tipo freco, no tengo que El mencionar. amigo mío, el vecino mío. No importa, no tengo que mencionar el nombre, no, ni vale la pena. Ya, ya eso pasó. Ni vale la y pena. verdad se Yo impuso. fui a donde una persona que lo conocía bastante bien y le dije, fulano, mira, todos los disparates que está hablando el muchacho no son ciertos. O sea, hay forma de que por lo menos él tenga conciencia de eso. Él me dijo, mira, yo como lo conozco bien te voy a dar un consejo. A ti y a tu familia. No le haga caso. Si tú le haces caso, yo te pongo ahí al frente a ese tipo para que tú le digas que lo que tú estás diciendo, demostrarle que es mentira. Él te va a escuchar, pero al mismo tiempo tú lo que lo estás alimentando, porque es lo que va a hacer, que va a salir de ahí a seguir hablando mal de tu padre y de tu familia. Porque él vive de eso, esa es su naturaleza. Entonces, en función de eso, tú dices, pues está bien. Si es el amigo mío, Si se vive trata de eso, eso, que hable de eso y que diga todo lo que vive de quiera eso y no, se ha hecho rico. y no se Sí. recibirá una respuesta. Claro. Pero hay que tener detalle también, porque hay personas, o sea, hay personas que dan caldo de cultivo, hay cosas, hay pleitos que no se echan. Sí, sí. Cuando sobre todo tú sabes que hay gente que no tiene nada que perder en la vida. Y eso pasa mucho, gente en las redes sociales. El ser humano quiere hacerse visible a toda costa. Y ante tanta gente con un smartphone escribiendo y siendo parte de las redes sociales, ¿cómo yo llamo la atención? A través del insulto, o sea, o hablando durísimo, ofendiendo gente, porque Se es la crean única cuentas manera. falsas también. Es difícil, Tienen ejércitos es digitales. difícil asimilar ese consejo. Tú lo aceptaste porque tú eres un comunicador. Conoce la estrategia de comunicación. Periodista, un sabes, periodista. sabes, Sí. Y diplomático sabes, también. sabes que en este tipo de casos Claro. es como cuando una mancha cae en un suéter blanco y tú en lugar de dejarlo tranquilo, empiezas a sobarlo. En el momento lo que vas es a dañar definitivamente el polocher para que no te funcione bajo ninguna circunstancia. Exactamente. Y la parte corporativa que citaste, de algunas personas que prefieren negociar, lo hacen porque en muchos casos, porque su mayor riqueza no es la dignidad, sino lo material. Y aquellos para los que la dignidad es su mayor riqueza y saben que no se equivocaron, prefieren durar 4 años, 5 años en un proceso judicial para al final decirle a la sociedad, yo no le fallé. También hay, además de personas que se dedican a difamar, fundaciones dirigidas por personas, obviamente. Hay fundaciones aquí en Ay, República Dominicana ay, que se chacha. dedican, sí, aquí hay fundaciones que se dedican a monitorear procesos de compras con transparencia o sin transparencia, a seguirle pasos a funcionarios y después van a los tribunales a poner supuestas demandas que se terminan cayendo, pero los funcionarios, para evitar ruidos, porque obviamente al presidente de la República no le gusta ese tipo de escándalo. A los presidentes. A los presidentes, y en lo que se investiga el caso, muchas veces aparta al funcionario del cargo. Entonces, muchos de ellos prefieren mejor negociar o darle lo que está buscando el representante de esa fundación en términos monetarios para quitarse ese ruido o problema de encima. Wow. Oigan esto, personas que de hecho no han incurrido en situaciones ilícitas, pero para evitar el ruido y no verse suspendidos o no verse quizás empañados en su gestión, le dan el dinero porque es un mecanismo operativo en República Dominicana y es conocido por muchas personas. Las fundaciones aquí, todo el mundo sabe cuáles realmente realizan una labor social y cuáles se dedican a extorsionar. María Cristina, o sea que aquí hay una industria de la extorsión. Claro, pero Ay, a todos los niveles. Y en esos procesos de licitación, tú sabes que cualquier denuncia que tú haces, el gobierno tiene un plan, tiene un presupuesto y a veces tiene una prioridad de ejecución. Ajá. Si en un barrio de la República Dominicana, como no estamos en un estado de emergencia, se rompe un tubo o hay que hacer una obra rápido, eso conlleva un plan previo. Claro. Entonces, un presupuesto, es decir, hay unos plazos establecidos, pero entonces a veces viene la extorsión de muchos, o de abogados o de otras personas que se meten para entorpedear ese proceso, para con el fin de atrasarlos.
y que por la prisa de hacer la obra o para evitar que esa obra se paralice en un proceso de investigación, fulano, mira, déjame tranquilo, toma lo tuyo o vamos a resolver. Ese tipo de cosas viven ocurriendo. Y a veces ese tipo de cosas se dan, Julio, porque algún comerciante o empresario suplidor del Estado se vio afectado porque no ganó esa licitación y en una manera de realizar una competencia desleal, si así se le puede llamar, trata de desacreditar ese proceso para que su competencia obviamente salga del negocio. Como un método de venganza. Como a mí no me escogieron en la licitación, voy a desacreditar. yo voy a decir que la licitación estuvo viciada. Entonces sí. Pero debería aquí... Me dicen que eso ocurre en el país. Pero a cada todos rato. los días. Pero tú lo sabes. Debería de Pero ocurrir te estás aquí. haciendo el loco. Sí, doctora, Debería de ocurrir aquí. Ajá. Que usted va a licitar, usted tiene, fírmeme aquí. Fírmeme aquí este contrato donde usted se compromete que si usted no la obtiene, usted no tiene que estar desacreditando el proceso. Muy buena idea. Fírmeme aquí. Pero- Concho, estoy dando asesoría gratuita. ¿Qué cerebro tiene Pero es Vianey, bueno Dios cuando mío? son las mismas empresas que perdieron que dar la cara, pero en la mayoría de los casos, esas empresas que perdieron mandan a terceros Ya lo estoy dando. Sí. para joder el Estoy pago. dando. Claro. estoy Mientras dando tanto, asesoría nos vamos con gratuita Álvaro. aquí.